Cuando hoy muy temprano nos enterábamos que hoy se celebra, si es que está bien dicho el término, o se recuerda o se conmemora el Día de la Salud Mental, o por lo menos, bueno, se trata de poner un día para justamente ubicar sobre la agenda este tema, no dudamos en que teníamos que conversar con el psicólogo Hernán Schreck, cómo ha cambiado el vínculo de la gente, de la medicina, de las diferentes disciplinas con los enfermos mentales. La propia enfermedad mental hoy es vista de otra manera, y nos parecía que, bueno, que ya que hay un pretexto para que este día se considere de esa manera o se considere a la salud mental para hablar sobre ella, decidimos llamarlo a Herman para compartir un ratito de charla. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Jaime, buenas tardes a la audiencia. Aquí estamos en Paysandú, padeciendo un poquito de estas alergias primaverales, pero bueno, con muchísimo gusto, conversando contigo en un día que como tú decís es también muy especial porque invita a la reflexión en todos los que estamos relacionados de alguna manera al trabajo con la salud mental y bueno, y por supuesto también a aquellos pacientes que la están padeciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto ha cambiado y cuánto se la considera? Porque, por ejemplo, se planteó en su momento un cambio casi que de modelo de atención cuando hubo accidentes que poco tenían que ver con la salud mental en la colonia Etxepare, que era un poco el símbolo del hospital psiquiátrico, conforme está el Vilar de Bo en Montevideo, la colonia Etxepare y Santín Carlos Rossi eran un poco el paradigma del centro de atención de salud mental. Pero cuando suceden algunos hechos desgraciados que, insisto, no tenían nada que ver directamente con lo que era la salud mental, ahí se dice, no, ya no se le puede llamar colonia de alienados como está en la puerta, el cartel, hay que cerrarla, hay que buscar otro tipo de atención. Entonces, es decir, la mirada sobre la salud mental ha ido cambiando. Sí, por supuesto que sí, y especialmente en este país, donde en este momento tenemos en proceso parlamentario una ley de salud mental, una nueva ley, y toda una movilización, tanto sea de usuarios de salud como de profesionales, en busca de una mejor manera de poder enfrentar y encarar esta situación, por supuesto que además apoyados en lo que ha sido la experiencia de tantos años, que de alguna manera ha mostrado que esta idea de las internaciones, de los lugares para los locos, que esta forma de ver a la salud, especialmente a la enfermedad mental, ha generado mucho más daño que beneficios. Sobre todo en una temática en la cual ninguno de nosotros está ajeno. O sea, una de las primeras cosas que aprendíamos en facultad ya hace 20 años atrás, es que en realidad la salud mental es un concepto que llevado al plano de las personas es utópico, en el sentido de que, como decía también un profesor muy querido, la locura es un barrio por el cual todos nosotros transitamos alguna vez en la vida. Hay personas que alquilan casas, se quedan un tiempo más prolongado y habemos algunos que pasamos de largo. Pero que en realidad pensar en salud mental no es pensar en obtener algo que se mantiene inalterable a lo largo de la vida, sino que es una serie de condicionantes que también a lo largo de una vida que va teniendo cambios, que va teniendo crisis, muchas veces transitando por entornos muy exigentes, hace que nuestra salud se vea afectada y bueno, y ahí aparecen también a veces las patologías como etiquetas que se le ponen o se nos ponen a las personas, lo cual también invita a una gran reflexión, ¿no? Porque también la psiquiatrización de la salud mental, el dejar la enfermedad y la salud mental en manos de la medicina, también ha implicado durante años el desconocimiento de otra serie de profesiones y de aportes fundamentales a la hora de un proceso de rehabilitación. Y eso es uno de los cambios también, ¿verdad? Hoy en día, y ya desde la generación en la que me tocó participar, pero especialmente los jóvenes estudiantes de psicología, se están acercando a una manera de entender la salud mental mucho más integral y mucho más interdisciplinaria. Uh-huh. Claro, pero también no necesariamente hablar de salud mental es hablar de locura, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Es más, Jaime, seguramente te estás al tanto que este año, todos los años el Día Mundial de la Salud Mental tiene como un eslogan o tiene como una temática en el cual se pone énfasis. Y en este año la temática es la salud mental en el trabajo. Sin duda que un tema que nos toca a todos, porque todos los que somos trabajadores también estamos muchas veces sometidos a situaciones y desarrollamos algunas afecciones a nivel emocional que también se han estado estudiando cada vez más en los últimos años. Claro, y bueno, y entonces, cuando hablamos de salud mental a nivel laboral, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Especialmente a nivel laboral, lo que encontramos son situaciones que tienen que ver con el disestrés, con el síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, ¿no? Que en realidad es lo que se vivencia como un agotamiento de la persona, una desmotivación y un funcionamiento absolutamente desafectivizado en su tarea, además acompañado de toda una serie de sintomatología orgánica y que afecta no solo al trabajador, sino también a todo el entorno de trabajo. También en esa temática, y como tú sabes yo me dedico a eso, el tema del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral es considerado también una enfermedad o una patología que en los últimos años se ha empezado a encarar muy seriamente y sobre todo a la luz de lo que es en este momento la ley de responsabilidad penal empresarial, que hace que si un trabajador tiene algún evento de incidente o algún evento sanitario, también el patrón tiene que hacerse cargo de eso. Entonces hemos tenido en los últimos meses y en el último año toda una serie de movimientos de preocupación, de búsqueda de acuerdos con los sindicatos, que lleva a que pongamos visibilidad en un tema que durante muchos años estuvo oculto. Porque lo interesante, Jaime, es que nosotros sabíamos que teníamos una gran cantidad de uruguayos y uruguayas, por ejemplo, que tenían un consumo problemático de alcohol o una adicción al alcohol, pero en el mundo del trabajo parecía que eso no tenía incidencia, ¿verdad? Era como que el mundo del trabajo era parte de la vida, cuando en realidad muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo. Claro. ¿Hay algún tipo de patologías o de problemas vinculados a toda esta temática que estamos hablando que se ponen de moda? Como ponerse de moda, en realidad yo considero que es como que se empieza a poner el foco y sí, a veces sí. Mira, el tema de la depresión a nivel laboral, por ejemplo, que es una realidad. Se me ocurrió la pregunta cuando hablaste de depresión, justamente, porque de no escucharlo nunca, a veces como que lo escuchamos demasiado, entonces no puede ser de un extremo al otro, digo, no hay un término medio. Bueno, ahí en realidad el problema, y como pasa también mucho en el ámbito laboral, son situaciones que si bien no configuran sufrimientos o patologías, si se quiere llamar, son utilizadas a veces por los trabajadores para poder conseguir licencias, ¿no? También no es ajeno a ninguno de nosotros la preocupación y cómo ha salido a la luz en los últimos años la gran cantidad de certificaciones médicas por cuestiones de salud mental. Que en esto, por supuesto, lamentablemente se pone como esta extrañeza que tú decís por la cantidad, pero también es cierto que hay personas que a veces no adquieren, por supuesto, esa depresión en el trabajo, sino que la sumatoria de los trastornos de la vida personal sumados a ambientes de trabajo deficitarios, estresantes, desmotivantes, hacen un combo que eclosiona a veces en conductas disruptivas o en intentos de autoeliminación o en incidentes que cuando se los investiga un poquito más se da cuenta que tiene que ver más bien con el estado emocional. Pero sí, podríamos decir que se ponen de moda todo el tema de la fibromialgia. Es una patología que si bien parece que se expresa
Digo, hoy sabemos que las personas somos una totalidad, ¿verdad? O sea, no separamos mente, cuerpo, alma, sino que sabemos que somos una totalidad, pero que una patología que se expresa con dolores físicos, hoy por ejemplo sabemos que tiene un gran componente emocional de sufrimiento mental, y por eso el enfoque de trabajo es psicoterapéutico. Y a nivel del trabajo eso también da lugar a muchas certificaciones. Acá un oyente nos dice, eso es simulación. En algunos casos sí, por supuesto que sí. Y realmente te cuento brevemente que hace unos años me tocó coordinar la unidad de salud mental de la Intendencia de Paysandú, donde aprendí mucho de un tema del cual yo no sabía nada, y sí, también me encontré en muchos ámbitos laborales personas que simulaban patologías para no trabajar, lo cual es un problema en sí mismo, porque también el trabajo puede aportar elementos de salud a las personas, y aquella persona que está en su casa simulando una enfermedad tampoco la está pasando bien, sobre todo personas que están que son relativamente jóvenes, que tienen entusiasmo de hacer cosas, y que muchas veces, aunque la persona simule algún trastorno, cuando profundizás un poco más, encontrás una persona deprimida, encontrás una persona desmotivada, no necesariamente encontrás una persona viva que lo que quiere es quedarse todo el día tomando mate, ¿verdad? Entonces, los casos de simulaciones también hay que investigarlos un poco más, porque también la ausencia de un proyecto laboral, de una vida cotidiana adulta, en la cual parte de esa vida tiene que ver el desempeño de un trabajo, que como decía anteriormente también aporta mucho a nuestra salud mental, esas personas que no tienen esa experiencia también empiezan a tener un proceso de degradación emocional. Brevemente, porque ya estamos en la hora del informativo, pero justamente por estas a veces posibilidades de simulaciones y eso, ¿son menos comprobables o menos tangibles la detección de las enfermedades mentales o de ciertas patologías mentales, a diferencia de, digamos, una gripe? Tú sabes, una gripe no puedes simularla, otro tipo de mal fisiológico no podés, pero que en las patologías mentales es más complicada la comprobación de justamente de un diagnóstico, la realización de un diagnóstico. Eso por supuesto depende de la patología, pero para mí la clave, Jaime, si bien es importante la detección, el tema es lo que se hace después. Una de las cosas que yo observo es que cuando hay un diagnóstico y cuando en un lugar de trabajo se toma la medida de establecer una licencia por enfermedad, no necesariamente hay un acompañamiento con el trabajador y de alguna manera el impulsarlo a que encuentre salida a su problema, ¿verdad? Porque la salud es algo que se construye, no es algo que yo tengo y porque tropecé en la esquina se me cayó la salud mental y ya no la tengo más, ¿verdad? O sea, es algo en la cual lo que hace la propia persona es clave en su recuperación. Entonces, lo que yo encuentro muchas veces es que no se lo impulsa a los trabajadores a buscar la recuperación a su problema, de ahí que si lo tiene o no lo tiene es importante, pero también es importante qué se hace con eso. La salud mental es algo que hay que construirlo, es algo que hay que trabajarlo, es algo que hay que buscarlo de una manera activa y responsable. Está muy bien. Hermann Schreck, asesor en temas de salud mental y adicciones, para nosotros ha sido siempre un aporte muy interesante y nos parecía que eras el indicado para, en este Día de la Salud Mental, reflexionar sobre estos asuntos y bueno, en cualquier momento seguimos conversando. Muchas gracias, Jaime, un saludo a todos y con mucho gusto si puedo aportar algo, aquí estaré. Muchas gracias. Sin duda que sí, muchísimas gracias. Alpan Pan, ese equipaje liviano y necesario para viajar por la tarde de Sarandí.